se está recomendando que uno siga usando el distanciamiento social y todo lo demás, porque obviamente las reacciones yo sé que son complicadas, pero como alguien ha dicho, es más favorable las reacciones que uno vaya a parar al cementerio. Entonces así es que vamos a orar para que Dios nos ayude y pues que la gente que esté indecisa, que Dios la anime para que tome su decisión, porque es beneficio para toda la humanidad, no solamente para ellos, sino que para sus familias y para todos los demás. Así es que oremos, hermanos. Y Señor amado, nuevamente te damos gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos que tú bendigas a todas las personas que nos sintonizan en este programa Encontrando la Salida a través de Facebook y YouTube, y que de alguna manera el tiempo que ellos vean este programa sean bendecidos, y que sus necesidades personales y las nuestras como Iglesia Emanuel podamos sacar adelante, Padre. También te pedimos por el asunto de la pandemia, que tú la quites completamente, que la erradiques, y que las cosas van mejorando en la vida individual de cada quien, en todo el mundo, ya que ese es un problema mundial. Pedimos y suplicamos también la luz del Espíritu Santo para entender la palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente. Y pues estamos tocando las relaciones de la vida, y claro, este pasaje de Efesios viene conectado desde el capítulo 5 a algunas cosas, aunque yo les dije 6, 1 al 4, pero en Efesios 5, 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces lo que está diciendo aquí es que la gente tiene que tener un despertar, especialmente este es para cristianos, porque a veces los cristianos estamos dormidos en las fantasías que pueden ser buenas, no estoy hablando de fantasías malas, bienvenidas hermanos, pueden ser fantasías hasta buenas, pero uno a veces, como dice, se duerme en sus laureles, está ahí, y ahí puede pasar, no sé, hasta años puede pasar pensando que si yo fuera esto, si yo tuviera el otro, y lo que está diciendo aquí es que uno ponga bien los pies sobre la tierra, y si está dormitado, que se despierte, especialmente en su relación con ¿quién? Con Dios. Dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y este era un canto que lo cantaban los cristianos de antes. Y está diciendo que, porque lo que tiene que estar uno es estar consciente de que la vida es corta y que hay que salir a eso. No quiere decir que uno no pueda darse gustos buenos, siempre y cuando sean, y tal vez hasta ciertas fantasías buenas, siempre y cuando sean también, pero no quedarse uno adormitado, porque lo que más hace fracasar al ser humano, y hay un dicho que es muy común en español que dice, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y ustedes saben que hay tantas corrientes aquí, de tanta maldad, que si nos quedamos todos adormitados, nos sentimos, ahí vamos también, ¿va? Entonces, hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor está en Efesios 5:14, aunque el tema es del 6, 1 al 4, pero ese es lo que viene antes, o sea, para conectarnos, es que nosotros tenemos que tener un despertar ya en nuestra vida. Y claro, el despertar viene primero con nosotros mismos, ¿va? Porque uno a veces quiere despertar a la otra gente y uno está más dormido que ellos, ¿va? Y entonces uno es el que tiene que despertar en el sentido de reaccionar. Ya estuvo, ya basta. Si ya cometimos ciertos errores, o ya sea por ignorancia, por dejadez o por lo que sea, aún con mala actitud, porque nosotros seguimos siendo humanos y tenemos a veces malas cosas, no una, sino un montón. Y por eso está el pasaje de San Juan, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. O sea que cualquier cosa mala que hagamos, solo le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona, y borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios por eso. Ahora, eso no es razón para que sigamos en lo mismo. Entonces ya, y el Señor está diciendo, ya despierte. Y el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y otra vez viene la misma conexión, porque la palabra necio aquí en el idioma original quiere decir sin sentido, locos. En el original dice eso, como decimos nosotros en español,
sin sesos. ¿Va? Y por eso dice la Biblia, no seas como el caballo, como el mulo, dice, ¿va? Porque esos animales ahí pueden estar debajo de un árbol y ahí se quedan. Y aún ellos tienen un sentido de mecanismo de defensa, que cuando por instinto miran que está tronando, se van a otro palo donde no haya caído el rayo, y entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces dice aquí que diligentemente, y esa palabra diligente es una palabra que uno tiene que estar activo, pero no tiene que ser un activismo sin Dios. Todo tiene que estar conectado con, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Puede ser que funcione un día, puede ser que hasta funcione un año, pero después se viene para abajo. Como lo que hacen la psicología, y la psicología no es mala, pero la psicología dice cuente hasta 10, así se le va el mal carácter. Cuente hasta 20 y así se le pasa el mal pensamiento que tiene. Y claro, en el momentito que está contando se le pasa, pero al rato le vuelve. Y entonces el problema es que nosotros lo que queremos es poner todas nuestras cargas en el Señor. Porque cuando nosotros se las ponemos a Él, Él se encarga de ellas. Y eso no quiere decir que no van a quedar rezagos o residuos o reacciones, pero de alguna manera Dios nos va sacando adelante. Entonces dice aquí que actuemos sabiamente, y no tanto sabiamente en el sentido de que tengamos sabiduría, de que sepamos más tecnología, porque ahorita la tecnología es lo que está funcionando, sin menospreciar que es una buena arma para nosotros, sino que está diciendo que seamos sabios para con Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y la idea ahí es que tenemos que redimir bien el tiempo. Redimir bien el tiempo. Estoy en 5 a 16. Aprovechando bien el tiempo. Y la palabra aquí tiene dos cosas, que todo es importante, pero dos cosas que son sobresalientes ahí. Una, que es la palabra kairos en griego, que quiere decir el tiempo oportuno. Hay cosas que solo se le presentan una vez a uno y en ese momento hay que agarrarlas, porque después puede ser que ya no se le presente. Como decimos, ahora o nunca. Entonces, aprovechando bien, y ahí está la palabra, porque la palabra jora es la palabra en griego, de ahí viene la palabra hora. Jora es un tiempo de 60 segundos, una hora que tiene 60 minutos, perdón. Pero la palabra que está aquí es la palabra kairos o kairos, que quiere decir aprovechar la ocasión. Y hay que aprovechar, y sigue la misma conexión, hay que aprovechar la ocasión para orar. Hay que aprovechar la ocasión para leer la Biblia, hay que aprovechar la ocasión para venir a la iglesia, hay que aprovechar la ocasión para ponernos en las manos de Dios. Porque como dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Y eso no quiere decir que no le dediquemos tiempo a otras cosas, no quiere decir que no atendamos nuestro diario vivir, no está diciendo que no, pero lo más importante es esto, porque si de aquí venimos nosotros proyectados, lo demás, por muy complicado que sea, lo vamos a sacar adelante. O vamos a tener fuerza para aguantar lo malo que viene, o de alguna manera Dios va a abrir la brecha para que podamos tener éxito en lo que hacemos. Y entonces, si queremos realmente tener victoria y éxito, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Dice en el versículo mismo que los días son malos, y la palabra malo que está ahí quiere decir que todo está pervertido. ¿Cómo está ahorita todo, hermanos? Y viene de mal en peor. Y aquí no está diciendo que le digamos a los demás que aprovechen bien el tiempo, sino que los que tenemos que aprovechar el tiempo somos nosotros. Porque generalmente nosotros decimos, es que esa gente no aprovecha. ¿Y usted qué? Usted todo muy bonito. Si lo que Dios quiere es que miremos la Biblia como un espejo, que nos miremos nosotros. No que miremos a otros, sino que nosotros. Yo soy el que me tengo que ver ahí.
para ver qué es lo que está mal. Y entonces la palabra de Dios aquí dice en el 17, por tanto no seáis insensatos, sin entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor dice que es agradable y perfecta. O sea que en Dios no puede haber nada malo. Insisto, eso no quiere decir que vamos a vivir una vida toda aburrida y que como gente que cuando va a la iglesia, y no está mal que lo haga, porque yo pienso que uno cuando viene a la iglesia tiene que tratar de venir con buena gana y hasta bien vestido si es que tiene que ponerse, si no, pues como yo que es miembro del consumismo, con su misma camisa, con su mismo pantalón, va, pero la cosa es de que el punto es, hermanos, que lo que está diciendo aquí es que uno no sea nada más un cristiano de iglesia, como cuando una persona se mantiene leyendo Biblia o leyendo cualquier libro le dicen ratón de biblioteca, solo cuando está en la biblioteca está ahí leyendo y leyendo, pero cuando sale de ahí ya sale seria, ¿sabes? O sea, uno debe ser cristiano aquí, en su casa y en cualquier lugar, y para ahí va la conexión. Dice entonces, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, y la palabra disolución quiere decir libertinaje, quiere decir perdición. Ahí está una palabra que se usa en la parábola del hijo pródigo. No nos perdamos, en el sentido de ser perdidos y andar haciendo cosas que no están bien. Somos hijos de Dios, fallamos, somos imperfectos, pero no es excusa para que vivamos una vida disoluta. Disoluta quiere decir haciendo lo que caiga, cuando caiga y con quien caiga. Lo que va a pasar es que van a venir consecuencias, enfermedades, vamos a contagiar a nuestra familia, ahorita con esto del virus, pero ¿cómo sin el virus de todos modos? Entonces uno tiene que saber vivir. Y el versículo siguiente, obviamente antes de entrar al 19 dice, antes bien ser llenos del Espíritu. Entonces aquí lo que está diciendo es que sea Dios el que tome control. Eso no quiere decir que nosotros vamos a anular nuestra manera de ser, porque cada quien tiene su personalidad. Tal vez usted es una persona callada, pues es su manera de ser. O si es una persona muy extrovertida que le gusta andar hablando con todo, es su manera de ser también. Ahora, lo importante es que eso no le dañe a usted ni dañe a otros, ¿va? Porque hay personas que son bien sociables, pero andan hablando un montón de chismes ahí con todo el mundo. Entonces su actitud extrovertida la está usando perdida. Puede ser muy sociable, pero no para andar haciendo cosas que no están bien. Y hay personas que son calladas, que no le quieren hablar a nadie, y eso también no sea correcto, porque la educación no pelea con nadie, ¿va? No tiene que estar hablándole a la gente, solo como, hola, ¿qué tal? ¿Va? Pero ser educado, porque Dios no nos ha mandado a ser personas que cometamos un suicidio social, que nos encajonemos y que ya hacemos mal encarados y que vivamos una vida amargada, porque la amargura se contagia, se vuelve tóxico uno y intoxica a los demás. Entonces, hermanos, Dios no quiere que seamos así. La palabra de Dios en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, y ahí está, tenemos que ser bien enfocados en la Biblia, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y de ahí el 20, dando gracias siempre a Dios, y el 21, es importante el 21, estoy corriendo un poquito porque quiero entrar del 6:1 al 4. El 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es bien importante, porque ninguno de nosotros nos gusta someternos a nadie. Los hijos, cuando están chiquititos, ellos dependen completamente de nosotros. Pero media vez empiezan a caminar, cuando uno siente ya no están cerca de uno, ya se fueron corriendo a saber dónde. Y uno se da cuenta hasta que quiebran una botella que está ahí o algo así. Entonces, ya cada quien quiere ser independiente. Y claro, Dios no quiere que estemos todo el tiempo ahí, dependiendo de la mamá o el papá, pero cada cosa y cada tiempo en su lugar. Y entonces por eso es que está hablando de las relaciones personales y la interacción con otras personas. Dice la palabra de Dios aquí prácticamente que tiene que ser un sometimiento voluntario, o sea, no a la fuerza. Porque como dicen, a la fuerza ni la comida es buena. Si nosotros a un hijo le decimos, se me sienta aquí y no ponga las manos así, los codos encima de la mesa porque es mala educación,
ese niño enfrente de nosotros lo va a parar haciendo. Pero cuando no esté con nosotros va a decir ese viejo y esa vieja, ¿sabe qué creen? ¿Va? Porque se van a poner más rebeldes. Cuando usted es agresivo con la gente se pone más rebelde y lo que está haciendo es más bien sacándolos de la casa. Y claro, el diablo con los brazos abiertos los va a recibir. Y eso no quiere decir que no tenga modales para que le enseñe buena educación a los hijos, pero todo hay que saber hacerlo con amor, ¿va? Y no un amor filial, te quiero porque me querés, ni tampoco el otro que es erótico, el erótico es sexual, sino que tiene que ser un amor ágape, un amor de Dios, tiene que ser un amor inteligente, un amor inteligente, ¿va? Y aunque uno venga bien cansado del trabajo y le haya ido mal, no va a llegar a rematar con su hijo o con su hija, algo así, sino que abrazarle y decir, bueno, aquí contigo me siento mejor, va, pasé un mal día, pero ya. Tiene que ser refrescante, amén. Porque ese es el camino de Dios, ese es el camino de Dios. Y entonces la palabra de Dios aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y es una sujeción voluntaria. La mujer debe de saber que el hombre es la cabeza del hogar, y eso lo dijo Dios. O sea, que él es el líder de la casa. Eso no quiere decir que es el mandamás y el mandoncito y el machito, ¿va? Sino que es la persona que tienen que respetar por ser el líder que Dios puso ahí, ¿va? Ahora, claro, si el esposo le pide cosas que no son correctas, ante Dios no las tiene que hacer, porque por eso dice en el Señor, tiene que ser en el Señor, pero sí hay que tratar la manera de ser condescendiente, someterse, y una cosa importante, eso no quiere decir que tampoco no va a dar ideas, porque a veces la mujer tiene muchas mejores ideas que el hombre, y la mujer le puede decir a uno, mira, esto mejor no lo hagamos así, sino, pero hagamos acá, porque no es una cuestión de esclavitud ni de volverse un servilista. Un servilista, nosotros le decimos un servilista, es un arrastrado ahí que solo lo jalan ahí, lo arrastran, no, es una persona que se está sometiendo a Dios voluntariamente, ¿va? No a la fuerza. Y entonces aquí dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, y ahí está diciendo el orden que Dios puso, ¿va? Ahora, claro, hay muchos hogares, y yo lo sé, como tengo tanto tiempo de estar trabajando con mujeres especialmente, que las mujeres muchas veces los maridos se van y hacen lo que quieran, y no necesariamente porque se divorcian, sino que se van a hacer lo que se les da la gana, y entonces la mujer es la que saca adelante a los hijos. Y entonces la mujer tiene que hacer el papel de marido y de mujer ahí, y aunque siga viviendo como la persona, pero la persona a veces es solamente como esos puestos fantasmas que hay en nuestros países, que los tienen ahí de directores de algo, y ellos nunca llegan al trabajo porque solo están recibiendo el sueldo. Pura corrupción, ¿verdad? Que nuestro hogar no sea un lugar de corrupción, hermanos. Que nuestro hogar sea un lugar de bendición, donde sea Dios el que se manifieste. Insisto, somos imperfectos y van a haber fallas. Acuérdense que el Señor dice en Apocalipsis, al que nos lavó y nos limpió de sus pecados con su sangre. Primero nos lavó. ¿Por qué? ¿Porque estábamos limpios o por qué nos lavó? Estábamos sucios. Cuando el padre agarró al hijo pródigo que venía de la perdición, donde se había ido a gastar el dinero de la herencia que el papá había hecho, ¿cómo venía él? Venía limpio. Venía sucio de haber comido con los puercos. Había comido con los puercos. No, ni comió porque no le dieron ni la comida, ni le dieron la comida. Solo viendo cómo comía los dos, pero imagínense, estaba ahí viviendo entre los puercos. Y el padre, ¿qué hizo? Dijo, ay, no te me acerques porque venís asqueroso. Lo abrazó, pidió que le pusieran un vestido y un anillo, y pidió que mataran el animal más grande porque iba a haber fiesta. El Señor así nos recibe a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estar menospreciando? Especialmente aquí está hablando de la familia, ¿va? Y eso no quiere decir que va a dejar que la otra persona haga y deshaga en su casa, y pobrecito, porque es mi hijo y lo tengo que querer, y que si quiere hacer lo que quiera. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una relación correcta. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ya ahora sí, ya entrando
al concepto de lo que es el 6, 1 al 4, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Perdón. Y aquí está hablando de un hijo de dominio. Entonces aquí está hablando de un hijo que está todavía viviendo con los padres. Especialmente estamos hablando de hijos, lo que le llamamos nosotros niñez y adolescencia. Pero a veces hay hijos que ya están grandes y deciden vivir con los padres también. Esos hijos, es cierto, esos hijos ya tienen más capacidad de decidir y de decir esto hago, esto no hago, pero de alguna manera siempre tienen que estar sujetos en términos de relación con los padres, porque si van a algún lugar, el padre tiene que saber por lo menos geográficamente dónde van a estar. Tal vez no le van a decir voy a ir a tal lugar y ahí voy a entrar y voy a estar tanto, pero por lo menos dice voy a estar en Athens, por ejemplo. Porque entonces a la hora que no venga uno sabe que se fue a Athens, entonces sabe dónde uno buscarles. Entonces tiene que haber una coordinación, una relación, un amor inteligente. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, dice obedecer en el Señor, porque siempre tiene que ser en Dios, ¿va? Si el padre pone al hijo a hacer cosas que no son correctas, no está bien tampoco. Porque yo creo que ustedes lo saben, ¿va? Yo en mi país cuando crecí allá, la mamá que era vendedora de droga ponía al hijo. Cuando ella se iba al mercado a hacer su comprita, el hijo era el que atendía la tienda de marihuana, ¿va? Y de no sé qué más drogas vendían ahí. Y el hijo con un gran gusto estaba trabajando para la mamá. Pero no estamos hablando de un hogar cristiano. Y un hogar cristiano tiene que haber una correlación inteligente donde Dios va a bendecir. Porque si queremos que Dios nos bendiga, ahí es donde tenemos que empezar a ser obedientes a Él. Y entonces el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué está diciendo? Que tenemos que respetar al padre y a la mamá. Y esa honra significa cuidarlos cuando ellos ya no tengan la edad para poderse desenvolver. Ustedes saben que en este país lo que hacen cuando una persona ya está grande, al asilo de ancianos. Y ahí no importa que lo traten, porque hay muchas noticias de que ahí los tratan no muy bien, sino que muy mal, aunque hay excepciones, por supuesto. ¿Va? Pero yo como pastor he visitado asilos de ancianos y estaba en un montón de lugares, y lamentablemente muchos de los trabajadores de esos lugares solo llegan ahí por su chequecito y no les importa que la persona esté como esté. No la cambian, no la limpian, no la bañan, no le hacen nada. Hay excepciones, pero definitivamente a una cosa que me impresionó a mí cuando fui a San Luis, Missouri, con uno de mis amigos allá en Illinois, un pastor americano que trabajó conmigo, me dijo: mira, vamos a ver a la que me cuidaba cuando era pequeño. Ella prácticamente fue mi mamá, porque mi mamá se iba a trabajar. Ustedes saben que aquí usa mucho lo que es el cuidado de niños pagado o con familia, para que les hagan el famoso babysitter. Y entonces entramos y me dijo: no la encuentro. Me dijo, pasamos viendo todos los ancianitos que estaban ahí, no la encuentro, me decía. Entonces, pero yo sé que hasta aquí, me dijo. Le voy a ir a preguntar otra vez a la encargada. Le dijo: no la encuentro. Ahí está, le dijo. Por favor, enséñame dónde está. Entonces le voy a enseñar. La mujer obviamente ya no era la misma mujer joven que cargaba a este niño, que ya era un abuelo, y ella estaba completamente deslucida, tenía Alzheimer, ya no lo reconocía, y mi amigo Billy se le empezaron a salir las lágrimas. A mí me impresionó tremendamente eso. Me dijo, cómo la vida cambia. Y entonces, eso era con la babysitter. Ahora, ¿cómo tiene que ser un hijo con la mamá? Le tiene que ayudar. No estar esperando que, hey, ayúdeme con las bolsas porque vengo muy caro. No. De una vez, ahora que hay muchas comunidades, ¿qué hora va a venir más o menos? Me avisa para que cuando ya lleve, yo le ayudo a cargar eso. Porque uno tiene que ser servicial. Si uno es servicial con la gente de afuera,
¿cómo no va a ser con los de su casa? Porque si no sería aquel dicho que dice lámpara de la calle y oscuridad de su casa. Y entonces tenemos que entender que este concepto de Dios es familiar, aunque vienen las relaciones de otro tipo también. Y la palabra de Dios dice aquí, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, los padres tampoco tienen que provocar a los hijos. Desde el punto de tratarlos mal, hasta decirles, ¿verdad que sos un idiota, no sabes cómo hacer las cosas? No, yo te enseñé, pues, burro. ¿Ustedes han oído que así tratan a los hijos, sí o no? ¿Qué está haciendo esa persona de ese hijo? Lo está volviendo una persona acomplejada, que sí se va a creer eso. Y entonces va a tener problemas psicológicos, fisiológicos y de todo tipo. Así es que mucho cuidado, porque nosotros a veces envenenamos a los hijos, o los hijos nos envenenan a nosotros, y por eso en el versículo anterior dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, si las cosas las hacemos bien, Dios nos va a hacer ser personas estables, porque la idea aquí es que Dios nos va a estabilizar en lo que hagamos. Si es un carpintero, va a hacer que sea un buen carpintero, y le va a ir bien y va a estar contento con lo que tiene. Si es lo que sea, o sea, Dios lo va a apoyar en lo que haga. Porque hay gente que puede tener muchas cosas, pero así el alma, y por eso se paran hasta suicidando, aún siendo millonarios. No es lo que tenga, sino cómo lo tiene y quién se lo da, y cómo lo use. Y entonces, al final dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir? Que a los hijos hay que estar enseñándoles que busquen de Dios también. Ya anteriormente en ese mismo pasaje dice que no hay que hablar malas palabras, que no hay que ser vulgar, que eso. Entonces, si uno no quiere que el hijo sea vulgar, uno tampoco tiene que hablar las malas palabras, porque la mejor enseñanza es el ejemplo. Me recuerdo que una señora que me pidió que le fuera a dar clase a su hijo y a otros muchachos que eran universitarios, me dijo, Erwin, usted que es más o menos de la edad de ellos, ¿va? Porque en ese tiempo, hace como 100 años yo estaba de la edad de ellos, ¿va? Pero la cosa es de que cuando me llevaron ahí, yo fui y todos eran gente, muchachos universitarios, y ¿va? Ya tienen otro nivel, ¿va? Y todos fumaban, hacían sus paris, se desaparecían 2, 3 días de la casa, y la mamá me dice, ¿por qué estos muchachos, cómo? Pero era con el cigarro siempre aquí, va. ¿Por qué estos muchachos fuman mucho? Quíteselo usted primero de ahí, le dije, ay, usted ya me está regañando, güey. No, es que usted tiene que pedir lo que usted da. Lo que usted no da, ni lo pida. Y entonces el punto es de que nosotros muchas veces hablamos, pero no hacemos nada, hacemos todo lo contrario. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué le contestas mal a tu mamá? ¿Cómo le habla él a su esposa? El otro mira que trata mal a la mamá, yo también la voy a tratar mal. No importa que sea mi mamá. Y entonces por eso tenemos que, el cristianismo verdadero, el verdadero cristianismo, lo veamos del lado que lo veamos, es ejemplar. Es lo más bello que hay, pero es lo más difícil. Pero por eso es que no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Por eso es que siempre tenemos que decir al Señor, dame las fuerzas para que este día yo sea una persona que refleje a Cristo en mi vida. Y después va a hablar de las relaciones laborales. Dice el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces está diciendo, en el trabajo también tú te tienes que portar bien, no por quedar bien con el jefe, sino por quedar bien con quién. Por eso dice, no sirviendo al ojo. Pero los puertorriqueños tienen un dicho que dice lambeojo, porque yo le preguntaba a un puertorriqueño, ¿qué quiere decir ese dicho? ¿Va? Entonces me decía, lo que pasa es que hay gente que cuando miran que viene el jefe, empiezan a hacer un montón de cosas para que el jefe diga que qué buen trabajador es.
Y ustedes saben que a veces tardan más estos vagos que los que son verdaderos trabajadores, porque estos impresionan a los jefes. Y entonces dicen, nosotros no tenemos que ser así. Nosotros todo el tiempo tenemos que ser buenos trabajadores. Eso no quiere decir también que uno no va ni siquiera a respirar, uno trabaja normalmente. Pero obviamente hay que hacerlo para Dios. Todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer para Dios. Y entonces, ¿qué va a resultar eso? Una vida llena de bendición. Dios va a estar contento y usted va a estar bien también. Y por muy estresante que sea el día, por muy complicado, por muy bloqueado que esté en sus complicaciones económicas, sociales y de cualquier tipo, Dios le va a sacar adelante. Y va a haber bendición. Porque va a saber cuándo hacer y cuándo no hacer las cosas. Obviamente siempre estamos aprendiendo, no es que ya lo sabemos todo, pero lo poco que sabemos lo tenemos que saber bien. Dice Juan Calvino, y con esto termino, John Calvin, uno de los reformadores, era el reformador e intelectual. Él decía que vuestra ignorancia sea con inteligencia. Aún lo que no sabemos lo tenemos que saber inteligentemente. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Estamos terminando a buen tiempo, prácticamente una hora todo y todo, y no es que estemos corriendo ni queremos hacer las cosas a la carrera, pero definitivamente creo que es correcto, viviendo lo que Dios nos pone en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que pasen una buena semana y pues vamos a seguir orando por ustedes y por favor ustedes oren por nosotros también y vamos a pedirle a Dios que este resto del mes de julio, que ya prácticamente ya estamos a más de la mitad, hoy es 18 de julio del 2021, que Dios nos saque adelante y por supuesto el resto del año y de la vida que nos queda, porque la vida es corta. Así es que tenemos la gran bendición en este país que no tenemos las presiones que hay en otros países. Ustedes saben que ahorita el mundo está convulsionado, ¿va? La gente de Cuba a mí me da mucha tristeza porque yo, el primer lugar donde viví en Estados Unidos fue en la Florida, en la pequeña Habana cabalmente, y yo viví entre cubanos. A mí me trataron de lo máximo esa gente y yo les digo, me da gran pena ver que la gente sale, ya sea con o sin razón, pero les sacan los ojos así en vivo, les sacan las muelas así en vivo también, y encima de eso después los balean y los matan. Entonces que Dios ayude a que todos en este mundo podamos, aún en este sentido de estos países que vemos con esos problemas, aunque yo sé que Cuba es un país que por la herencia de los soviéticos, ellos, muchos de ellos, cuando yo he hablado con muchos cubanos, me dicen, yo no creo en Dios, porque los rusos dicen, en su constitución, dicen, nosotros no creemos en Dios. Y Cuba tiene toda la influencia de Rusia. Y entonces, y no quiero decir que todos los cubanos así, porque yo sé de cubanos que son pastores y que aman al Señor, pero estoy hablando generalmente hablando. Ellos practican mucho la santería y tantas cosas así, que ya son cosas que ya son bien complicadas. Porque aunque las pongan del color que las pongan, no le agradan a Dios. Pero oremos por ellos porque son gente y yo los aprecio mucho porque me demostraron con hechos que son gente que sí responden por uno. Y pues hay que responder por ellos, por lo menos orando, ¿va? Porque está siendo muy difícil la situación que están viviendo, pero también, no solo, todo el mundo está convulsionado, todos los países hay problemas, todos los países hay problemas, y si usted habla de su país va a decir también, que en mi país también, yo hablo del mío igual, ¿va? Pero definitivamente que Dios nos ayude porque la situación no es nada fácil. El único que va a lograr componer todo esto es Dios. Y por eso la palabra de Dios dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que con Cristo somos más que vencedores. Y que no olvidemos, por lo menos un versículo diario, hermanos, leerlo, ¿va? Claro que si está desconectado completamente del contexto, yo les aconsejo que lean Proverbios, que lean Salmos, que se pueden usar versículos aislados, y eso
nos va, porque la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo, y otra cosa también, dice que la palabra de Dios nos da fortaleza. O sea, no es una palabra así como leer un periódico. Pablo le llama dínamos, que quiere decir dinamita. O sea, explota bien en nuestra vida y nos hace ser potentes para el Señor. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y pues que pasen una semana llena de bendiciones, y vamos a orar para terminar. Oremos. Señor amado, gracias porque nos amas, porque estás con nosotros, y te pedimos que nos ayudes y que nos saques adelante hoy y siempre. Y por favor, Dios bendito, soluciona los problemas de toda la humanidad, los problemas de Cuba, los problemas de mi país, Guatemala, los problemas de todos los países que estamos con problemas de diferente clase, Padre. Gracias por tu amor, tu bendición, y te pedimos, Padre, que como cristianos podamos marcar la diferencia para tu gloria, y que lo hagamos no solamente con ejemplos, sino que con tu palabra. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén.